Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varias de mis obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, en el cual hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como La corte de Alejandro VI, o El noble plebeyo, o El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y hago reseñas también de obras de grandes autores, como Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, o Aloma, de Mercè Rodoreda, y otras, es decir, obras que me han llamado la atención tanto como autora como lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la palabra de Dios y conferencias que ha hecho mi compañero de despacho José Donaire, el cual, además de abogado, es gran amante de la literatura, y la última que grabamos fue el 2 de julio en la Casa de Soria sobre los templarios. Entonces también hago novelas llamadas inéditas, esto es novelas que voy narrando de viva voz según se me van ocurriendo, y ya tengo grabadas dos, que son en forma de audiolibro, La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación, que podéis disfrutar aquí en mi canal de YouTube. Entonces hoy os voy a hacer una reseña de un gran libro que pertenece a la época del llamado siglo de oro español, como es el famosísimo Lazarillo de Tormes. Creo que es una obra que, junto con el Quijote de Cervantes, es conocido por muchísima gente. El siglo de oro español abarcó casi 200 años. Es una época en la cual las artes y las letras florecieron en España con unos esplendores que dicen los entendidos que todavía no han sido superados, y es verdad. Y en esta época, cuando se publica esta obra, El Lazarillo de Tormes, es una época en la que tenían una gran repercusión las historias caballerescas, los libros de caballerías, populares que fueron asimismo en toda Europa, las novelas pastoriles que desde Italia habían penetrado con fuerza en el gusto de los españoles. Luego aparecen las novelas moriscas, algunas de las cuales gozan de una gran difusión, pero que como género no tuvo excesiva fortuna. Entonces, cuando ya el mundo estaba acostumbrado a los caballeros andantes, al Amadís de Gaula, a Tirante el Blanco, al Quijote, se encuentran de pronto con una obra en que el protagonista procura echar sobre sí y sobre su familia casi todas las vergüenzas y lacras de que abominaba aquella sociedad. Una historia que además no nos está hablando de damas y caballeros, ni pretende insuflar elevados pensamientos, ni describe bucólicos paisajes, sino que se limita a narrar con sencillez una fábula más que vulgar, referida a un personaje más que despreciable. Recordemos que estamos en 1554 y que por entonces quienes sabían leer no eran precisamente los villanos, cuyas únicas aventuras consistían en sufrir a un ciego, burlarse de un clérigo, ser un escudero y, en definitiva, hambrear con todos. Sin embargo, tuvo una gran repercusión, luego fue evidentemente imitada esta obra, y se le llama la novela picaresca, ¿no?, que era un producto genuino de la literatura española del siglo de oro. Es curioso porque quien escribió El Lazarillo, no sabemos quién lo escribió, es un anónimo, ¿no? Es bastante sorprendente. Hay muchas hipótesis de quién pudo haber sido el que escribió El Lazarillo, pero no parece ser muy, bueno, pues no es muy esclarecedor. Entonces, la obra es muy sencilla, ¿no? Está hecha en varios tratados, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Es muy curiosa porque además nos la describe en un lenguaje muy irónico que muchas veces hasta te ríes, ¿no? De que puro desgracia, él era un chico inteligente
Luego cómo se va sentando con unos y otros amos, con mayor o menor fortuna, como por ejemplo con el créligo. Entonces la iglesia pues mandaba, pero no todos eran ricos, habían pobres, habían ricos. Luego cómo se asienta con un escudero. Este es el único al cual Lázaro le salva, porque lo que hace es una descripción escarnizada de cómo era aquella sociedad del siglo XVI en que había tanto fantasmón, tantos que querían dárselas de importantes, cuando muchos de ellos se morían de hambre, pero eso sí, la nobleza, la hidalguía, la posición lo era todo, ¿no? Y aquí el escudero nos describe un amo que era bueno, que muchas veces Lázaro le tiene que dar de comer, porque era tan vergonzoso que le daba vergüenza ir pidiendo, y eso sí, vestía elegante, pero estaba muerto de hambre, ¿no? Es muy curioso, ¿no? La descripción que nos va dando. Cuando está comiendo, por ejemplo, Lázaro va pidiendo y come la uña de vaca, y el otro tiene tanto hambre que le dice: dígote, Lázaro, que tienes en comer la mejor gracia que en mi vida había hombre, y que nadie te lo verá hacer que no le pongas gana aunque no la tenga. Y dice Lázaro: la muy buena que tú tienes, dije yo entre mí, te hace parecer la mía hermosa. Luego es muy bonita porque, claro, te describe aquella forma de hablar tan elegante y tan curiosa que tenían. Luego hay la escena esa tan divertida en la que van a traer a un muerto y dice: vamos a la casa donde nunca se come, ni se duerme. Dice: ay, que me la traen aquí, ¿no? Al muerto. Es curioso, ¿no? Luego se va con el bultero. El bultero son los de las bulas. El capellán. Bueno, el ciego es la más conocida, ¿no? Luego cuando va con el alguacil. Y luego se va con el arcipreste de San Salvador. Bueno, luego le dicen que su mujer le ponía los cuernos y tal. Y dice: mas yo, al cabo, y mi señor de otro, tanto le dije me otorgamos, que cesó su llanto con juramento, que le dice de nunca más en su vida mentalle nada de aquello que yo holgaba, y había por bien de que ella entrase y saliese de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos bien conformes. Bueno. Y luego ya termina la historia diciendo: esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador de esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá oído, pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Evidentemente se refiere al emperador Carlos, emperador que no fue nunca de España, sino de Alemania, y luego renunció, y entonces Felipe II ya no fue el emperador, sino que fue rey de las Españas. Pero bueno, es un poco para entender de quién estaba hablando, ¿no? Y luego ya el autor termina cuando deja a Lázaro ya próspero, casado, y bueno, por lo menos contento de haber salido de aquella miseria y de aquella pobreza que nos aparece al principio de la novela, ¿no? Cuando él, el pobre, tiene que estar, bueno, su madre le entrega al ciego, todo lo que le hacía pasar el ciego, las hambres que le hacía pasar, y cómo se venga él del ciego. Pero bueno, es un poquito lo que el pobre va pasando, ¿no? Es curioso porque también nos describe esa maldad, ¿no?, de la sociedad, esa crueldad que tenía con los pobres. Había mucha miseria entonces, y aunque algunos se amparaban en la iglesia, otros tenían que buscarse la vida, como este pobre Lázaro, ¿no? Se le llama Lázaro porque, claro, a los que iban con los ciegos se les llamaba los lazarillos, que luego ya no son personas sino perros, ¿no?, los que acompañan al ciego, pero que en aquella época, bueno, pues los ciegos tenían sus sirvientes, les daban de comer una miseria y compañía. Y bueno, es un poco la historia. Está muy entretenida, es muy curiosa,
el lenguaje es pues, el característico de la época, pero que es una obra que se puede leer con una gran tranquilidad. Se llevó a la televisión en varias ocasiones. La de los años 60, 50 es la que por lo menos yo me gustó más. Y bueno, y nos habla de esta vida de este pobre chico que las pasaba canutas, ¿no? Luego también, evidentemente, hay otras novelas del siglo de oro, como La vida del Buscón, de Francisco de Quevedo, o El diablo cojuelo, de Vélez de Guevara, que también son obras que, bueno, pues vale la pena leer y estudiar. En Alemania me parece que está el Simplicissimus, pero bueno, este ya es un poco más picaresca en un sentido más erótico. Y luego es que, claro, es que La lozana andaluza, de Francisco Delicado, hay muchas obras, El arcipreste de Ita, que aquí tenemos el libro del buen amor. Aquí tenemos muchísimas obras que son grandísimas, ¿no? De mucha categoría. Pero que esta de Lazarillo, yo creo que de las novelas estas famosas del siglo de oro y picarescas, creo que es la más conocida y para mí, a mi gusto, como escritora y como lectora, creo que es la que más destacaría. Por lo tanto, esta ha sido mi reflexión. Os animo a leer El Lazarillo de Tormes porque es una obra extraordinaria, muy bien escrita y quizás lástima de que no sepamos quién es el autor del Lazarillo, ¿no? El Lazarillo de Tormes, pero bueno, esto es una cosa que a lo mejor algún día se llega a descubrir y es lo que le da también un poco de originalidad a esta gran obra del siglo de oro como es El Lazarillo de Tormes.